Muy buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te saluda Alberto Méndez, en esta ocasión para platicar un poco sobre lo que nos está trayendo estos últimos días en el comercio exterior, que es la manifestación de valor de la economía. Bueno, hay que recordar que ya en los pasados días, Ventanilla Única ya giró una hoja informativa donde nos menciona hora y fecha de cuándo entrará. No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Señores, para esto me gustaría, como todo, al momento de poder hablar del trasfondo de la operatividad, de cómo va a funcionar, pues hay que conocer un poco el antecedente para saber qué es lo que se está generando. Esto que vamos a platicar de hoy tiene más de 12 años en que la autoridad nos tiene pues con la duda de cómo es que lo va a aplicar y es que ya lo generó. Ya el día de hoy tenemos eh, esta primera entrada en vigor, creo que no se va a prorrogar, pero vamos a generar estos famosos antecedentes que siempre me gustan. Denme un segundito, vamos a aprovechar y vamos a proyectar pantalla para poder trabajar un poco y poderte platicar con todo la información. Generé una pequeña base de datos para que tú lo puedas revisar. Espero que pueda ser un poco claro. Pero, bueno, vamos a empezar por este tema. Señores, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, como primer inicio de esta charla, hay que entender que una manifestación de valor nace del artículo 59 de la Ley de Aduanera que nos dice que todas las empresas que introduzcan mercancía a territorio nacional, ¿vale? Todas las empresas que introduzcan mercancía en territorio nacional estarán obligados a proporcionar a la gente de valor una manifestación de la determinación del valor en aduana de la mercancía, de este valor que nos marca nuestro artículo 65 de una primera instancia, o nuestro artículo 66, 67 de la Organización Identificación. Entonces, ya tenemos una primera condición que nos marca que las empresas que deseen introducir mercancías en territorio nacional tendrán que determinar el valor en aduana de conformidad con los métodos de valoración que nos marca la propia ley aduanera, ¿no? Entonces, para nosotros entender este punto, primero hay que entender la valoración. Ese es un punto súper interesante porque realmente cuando nos pide el agente aduanal el pago de la mercancía, el valor de los fletes, el valor de los seguros, y ahora que está de moda el valor de las regalías, pues nos ayuda a entender y a determinar este valor en aduana. Pero no siempre es así. Para nosotros poder determinar si es un incrementable, si no aplica, qué Ecoter aplica, qué Ecoter no aplica, bla, 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 pues tenemos que entender estos artículos de la ley de aduanera que nos ayudan a conocer mi método de valoración. Esa es una primera condición y hay que apuntar, ¿vale? Porque van a ir varias, vamos a hablar de varias condiciones que tú necesitas saber para poder entender esta ley. Segundo punto, también para entender esta entrada en vigor, debemos entender que hay un antes, hay un antecedente. Número uno, yo voy a hablar de este artículo 81 de nuestro reglamento de la aduanera, que habla de anexos que se deberán de presentar o adjuntar al momento de una importación o al momento de la transmisión de una manifestación. Pongo entre comillas transmisión porque este artículo estamos hablando y data desde los años 2013. Que por eso te hablo de 12 años, es muchísimo. De hecho, yo creía que la autoridad ya se la había olvidado, ¿no? Pero bueno, no se le olvidó y ya no lo publicó. Entonces, en este punto interesante, donde ya tenemos 12 años esperando, habían ciertos temas interesantes donde nos mencionaban que ciertos anexos a la manifestación. Hablaba de anexos porque no se hablaba de transmisión, porque el tema de transmisión de manifestación se habla a partir del 2019, y ahorita vamos para allá, pero hablaba de anexos, el pago, el contrato, bla, bla, ciertos temas de privacidad, de secreto de confidencialidad, de información o de secrecía comercial, ¿verdad? Pero bueno, ya ese artículo nos marcaba las reglas en un sexo transitorio y demás, en distintas reglas, hablando de las reglas publicadas en el 2019.
donde nos mencionaba que tendríamos que esperar a que también este artículo entrara en vigor conforme a la manifestación de valor electrónico. Ya sí. Otro punto interesante, y bajo el antecedente, es que en las reglas 2017, bueno, las reglas 2018 publicadas el 21 de diciembre de 2017, fue la última vez que conocimos el formato de la manifestación de valor y la hoja de cálculo publicado en reglas. Y de hecho me voy a adelantar dos temas en la presentación, porque aquí hay un tema interesantísimo, mira, súper, súper interesante, que nos va a dejar conocer pues un poco más sobre esta situación. Ojo, ¿te acuerdas de este formato impreso? Este formato impreso fueron los formatos vigentes o que debiste haber utilizado en las importaciones desde el año 2018. Porque si bien en mi nota te platico que en el 2019 se publica ya la manifestación de valor electrónica y se elimina la hoja de cálculo, ya no íbamos a encontrar formato. No encontrábamos formatos, pero todavía no entraba en vigor. Entonces, las reglas en el artículo primero transitorio de las reglas 2019 nos decía que la manifestación de valor o el formato de las reglas 2018, acá lo tengo, no más que se tapa un poco con los formatos, espero que ahí ya se pueda ver un poco, sí, correcto, ya se visualiza. Estos formatos iban a estar vigentes en tanto entrara en vigor la manifestación de valor electrónica. Entonces, nada más como antecedente hay que recordar que desde diciembre de 2017 a diciembre, ya tenemos la entrada en vigor, en diciembre del 2025, en todos estos años tenías que presentar o tener tus formatos que estás viendo en pantalla, que se eliminaron, tenías que buscar estos formatos en las reglas 2018. ¿Vale? Entonces, nada más porque si no estás en esa situación, nada más que quede muy claro por qué no los tenemos o por qué la gente ahora no los tiene en la regla 2022, 2023, porque el formato eliminado que seguía vigente desde el 2018. Ok, ¿qué más tenemos que entender? Bueno, a todos nos asustaron en el 2019 porque ya iba a entrar en vigor, ¿verdad? Iba a entrar en vigor, ojo, el 1 de diciembre del 2019, después un poco una reforma, la primera modificación de las reglas de 2019, es decir, el 3 de octubre, encontramos que se pateaba el valor hasta el 15 de enero. Después la autoridad dijo, oye, pues, ¿sabes qué? En la segunda modificación de las reglas de 2019, el 22 de noviembre de 2019, igualmente nos dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé que el desarrollador de la manifestación de valor electrónica no me publique. No me publique. Entonces, ya me cansé, ya fue un dolor de cabeza. Entonces, ¿sabes qué? Hasta que ventanilla única, hasta que la página de ventanilla única, un poquito, aquí estamos. Hasta que la página de ventanilla única, ¿vale? Desarrolle el formato de manifestación en el portal. Hasta en tanto, tendrán 30 días. En la primera notificación donde el balón se pateaba muy lejos, me decía, bueno, hasta que Ventanilla Única desarrolle en su portal, ojo, el formato, hasta en tanto entrará en vivo, ¿vale? Era muchísimo tiempo, lo sabíamos. Después, otro balón pateado, que era una segunda versión anticipada de las reglas 2020, es decir, el 21 de mayo del 2021, y hay que recordar que para estas fechas, en el 2021 no tuvimos reglas, publicadas para el 2020 operaron 20 y 21. ¿Qué pasó en ese año? Pandemia, ¿no? Y en ese año, pues, de 30 se patea hasta 90 días, ¿vale? Nada más que quede muy claro, hasta 90 días fue que ya iba a entrar en vigor esta publicación o esta obligación de transmitir la manifestación de valor electrónico hasta en tanto ventanilla desarrollada de su portal, ¿vale? Ojo, otro acontecimiento interesante es que en las reglas 2022, ojo, ya no teníamos manifestación de valor en forma. El último formato que se publicó de manifestación de valor electrónica, que era una serie de requisitos llenados, fue en el 2020,
en el 2022, el formato E2 publicado en las reglas 2022 ya no existe en ese anexo 1, ¿vale? Se eliminó por completo. Y te dice, todo, chécalo en ventanilla, todo. O sea, te digo, el SAT se enojó, dijo, ay, ya, no quiero saber nada de estos cuates, hasta en tanto los de ventanilla única desarrollen el punto. Ahora, ¿qué ha pasado desde entonces? Un par de acontecimientos interesantes donde en 2021 Ventanilla Única, mediante una hoja alternativa, mencionaba que ya iba a haber un web service donde iban a poder realizar ciertas pruebas. Recuerda que muchos desarrolladores, y aquí viene un tema interesante, muchos desarrolladores de software, así como de facturación, así como de COBE, de complemento de comercio exterior, facturación 4.0, CFDIs, bla, 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 ellos le piden al SAT que publique ciertas formalidades para que ellos puedan darle lectura y realizar software especializados para la transmisión especializada de este tipo de informaciones. En una primera instancia, y te platico, número uno, te platico, si tú quieres transmitir una factura, un CFDI, lo puedes hacer en el portal del SAT. Si tú quieres transmitir una manifestación de valor electrónico, lo puedes hacer en el portal del SAT, tras de ventanilla única, ¿verdad? Pero el web service es para que los desarrolladores de software conozcan la plataforma, puedan desarrollar el software. ¿Por qué? Porque recuerda que un CFDI, una manifestación de valor electrónica, será un documento timbrado. ¿Qué quiere decir? Que se transmite cierta información y la autoridad te arroja una cadena digital donde acepta y valida que la información que le transmitiste medianamente en los campos mínimos requeridos es correcta. Eso fue lo que sucedió en estas fechas. Después, el 26 de abril del 2021, crea un portal, ojo, un portal genérico para que tu empresa pudieras hacer ciertas pruebas. Me acuerdo que fue interesantísimo porque hubo un manual, después hubo vamos a llamar, masterclass, unas situaciones donde la autoridad nos consultaba y donde hacía pruebas, una mesa de ayuda, una mesa de cuestionamientos, y ellos salieron con más dudas que respuestas. Entonces, se suspendió desde el 2021, desde el 30 de abril se suspendió y seguía en vigor que el formato hasta en tanto se publicara, hasta en tanto se publicara estas pruebas, este manual, esta operatividad en USEM, iba a entrar en vigor. Bueno, entonces teniendo ese antecedente, pues ya nos encontramos con esta hoja informativa que se publicó el 1 de agosto del 2025, donde nos mencionaba que este formato E2, ¿te acuerdas? Que te decía de manifestación de valor electrónica, ya iba a entrar en vigor. ¿Y cuándo iba a entrar en vigor? El 9 de diciembre del 2025. Si sumas a partir del 1 de agosto los 90 días, nos da esta fecha del 9 de diciembre. Entonces, vale la pena mencionar que pues si te metes a ventanilla única, este es un pequeño pantallazo de ventanilla única donde podemos encontrar que ya se encuentra manifestación de valor, ya se eliminó el portal que la autoridad generó como prueba y ya tú ya puedes hacer pruebas el día de hoy. De hecho, me sorprendió un tema hace unos días donde me dice un cliente, oye, el agente aduanal me está pidiendo esto. Y digo, pues sí, sí tiene mucha razón porque me está pidiendo que ya transmita una manifestación electrónica y esa es mi primera recomendación que les hago el día de hoy. Si bien ahorita vamos a hablar un par de acontecimientos, porque si no lo generas es multa y demás, pero como todavía no entra en vigor y todavía se entiende que no es obligatorio, estás en un periodo de pruebas del 1 de agosto al 9 de diciembre, no tendrás una sanción si es que lo haces mal, pero no quieras hacer esas pruebas el 9 de agosto, porque el 9 de agosto como mucha gente espera que se prorrogue, pero ya en cumplimiento del capapote vimos que no tuvimos, que este valor no fue pateado muchas veces y cuando la autoridad ya dijo que entrara en vigor, entraron en vigor. Así es que no esperes una prórroga, haz unas pruebas. Mi recomendación sería la misma de la gente aduanal, ¿no? Ya haz unas pruebas, ingresa a ventanilla, ve los requisitos que te están pidiendo, vamos a platicar un par de temas. Sin olvidar, comentarte que vamos a tener un curso interesante para hacer una transmisión de una manifestación
poder jalar la información del COBE, bla, 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 para que puedas ver campos por campo, ¿no? Otro tema interesante es la regla. La regla de la manifestación de valor del 2025 marca ciertos temas interesantes. Número uno, pues ya sabemos que tiene que ser por ventanilla única, pero interesante es que será por operación, no será, no, ya no podrás hacer esta manifestación de valor por 6 meses. Interesante, ¿verdad? Eh, la manifestación de valor será podrás transmitirla, la obligación es del importador, con su fiel, con su sello digital, pero bajo tus formas, porque seguramente se le vas a dar la chamba a la gente aduanal esta obligación, ¿verdad? Como lo hicimos en los COPs. Pero también se podrá poner un RFC de consulta. Acá ya no es como el COBE lo puede hacer el agente aduanal, un IDOCUMENT lo puede digitalizar el agente aduanal y nos puede poner a nosotros como RFC de consulta, ¿verdad? Es al revés. Ahora no, es con tu sello digital, tú lo transmites y el agente aduanal pondrá el RFC, o no, tú con tu sello digital, ya sea que lo hagas tú o el agente aduanal, podrá poner en consulta a terceros para que puedan generar esta consulta a través del también. Y otro es, en un tema bastante interesante, es si ya se genera un COBE, si ya se transmitió información de valor de mercancía en un COBE, porque hay que recordar que un COBE hace las veces en un CFDI, una proforma, un Excel, un PDF que te manda tu proveedor del extranjero, tú lo harás, un CFDI, una transmisión de mercancía a través de un COBE. Entonces, el COBE tiene las veces de ser un CFDI. Una transmisión de valor. En COBE funciona exactamente lo mismo, llenas ciertos campos de valor de mercancía, valores unitarios, descripción de mercancía, cantidad, valor, bla, 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 lo mismo que es un CDI. Lo subes, lo transmites con un sello digital, lo mismo que es un CDI, se timbra y te arroja una cadena digital. Sin embargo, dice la manifestación, oye, esta información está transmitida a través del COBE, lo pongo como consulta, jalo la información y ya no tengo que llenar mercancía por mercancía, ¿no? Y en un tema interesante, la manifestación de valor se transmitirá como si fuera un documento, ¿no? En valor, ¿te acuerdas que a nivel identificadores, a nivel global, tienes el documento, el identificador ID? Ahí se va, cuando tú timbres la manifestación de valor, te va a arrojar una función que se va a llamar bajo un esquema de documento y el mismo la gente lo plasmará para que jale la información. Vale, temas y particularidades de la regla 151 es que si tienes errores por información incompleta o datos inexactos, tendrás que transmitirla nuevamente, siempre y cuando no caigamos en los supuestos de la regla 611, donde te menciona que si hay un tema de valor o de pago del indebido, no podrás modificar la manifestación hasta en tanto te autorice el SAT realizar, bajo este supuesto de la sección 1 de pago del individuo, bla, 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 que es un trámite ante el SAT, donde el SAT autorizará que si tú puedes o no hacer tu rectificación, ¿vale? Sin embargo, las malas noticias es que este esquema, ya sea de forma extemporánea o, bueno, nada más, porque si ya tienes facultades de comprobación no podrás hacer una. Pero bueno, si optas por hacer una modificación, ¿qué crees? Pagarás una multa. Este es un tema, la verdad, latoso, porque entendiendo que un pago, una multa por dato inexacto. Es un tema latoso porque una rectificación de pedimento hoy no pagas multa, mañana pagas una multa. Y aún no se lo hagas de forma extemporánea. Y si encuentra la autoridad o te encuentras en un semáforo de reconocimiento aduanero, que es cuando te activas el mecanismo de selección automatizada, no podrás hacer modificaciones. O si te encuentras durante una auditoría, tampoco podrás hacer rectificaciones o modificaciones a la manifestación, que es básicamente la prohibición del artículo 89 de la ley aduanera, ¿no? Puedes rectificar todos los campos de pedimento, salvo que te encuentres en o iniciar las facultades de comprobación, ¿no? ¿Quiénes no estarán obligados a transmitir una manifestación? Un par de esquemas. El primero de ellos es el desistimiento aduanero, ¿vale? Este famoso pedimento con clave K1, ¿no? Porque estarás porque pues, transmitiste
un CFDI para exportar y como en el CFDI que importas plasmas, perdón, en la información que importas plasmas tu CFDI con el cual exportaste en un desistimiento aduanero y el CFDI se entiende que es una transmisión de valor, no estás obligado, ¿verdad? De hecho, en la exportación de valor te dice quienes extraigan mercancías deberán determinar el valor en la aduana, pero el simple hecho de transmitir un valor, un CFDI, se cumple esa transmisión de valor, ¿no? Pues es decir, que tu CFDI hace las veces de una manifestación de valor, nada más que en una operación como esta. Retornos en mercancías importadas temporalmente, bajo los supuestos del 116 de la ley aduanera. Importaciones temporales que realicen los residentes en el extranjero y los famosos meneajes de casa. ¿Quiénes tampoco serán obligados a la transmisión? Hay dos esquemas interesantes, lo que es OEA. Anteriormente, certificación y IBEX tenía este beneficio, no transmisión o no realización de manifestación de valor electrónico. Manifestación de valor, ahora se entiende por electrónica, pero quien tendrá el beneficio es OEA y depósito fiscal para la importación de la industria automotriz térmica, ¿vale? Ojo, estos supuestos se encuentran dentro de las reglas de 4530 para el depósito fiscal y la 733 que son los beneficios para estas industrias, ¿vale? Ahora, en una pequeña comparativa, vamos a comparar un tema interesante. Cuando se publica la manifestación de valor electrónica en el 2019 y ahora en las reglas 2025, pues sí hay cierta comparativa. La primera de ellas es, pues, los formatos. Sigue siendo igual, valor electrónica, se eliminan las excepciones que te había comentado y las excepciones de OEA, socio comercial certificado y depósito fiscal para el industria automotriz terminal, se migra directamente para las reglas, ¿no? Para las reglas y los supuestos de beneficios de la 733 de OEA y la 4531 de depósito fiscal. Es decir, la quito de las reglas 151, perdón, 151 y la mando a las reglas donde hablan de los esquemas y los beneficios de esos certificaciones y operadores. Ojo, en otro tema interesante es que se elimina que ya no se va a poder hacer una manifestación de global y queda únicamente por operación, ¿vale? Otro tema bastante interesante es que la manifestación de valor se iba a realizar por sectores específicos y de importación. Se elimina totalmente, porque ya no se está hablando de exportación, que también es una muy buena idea. Hablaba un tema de porcentaje que representara las diferencias del 60% de tu valor de importación, que también, pues como vimos, se eliminó. En verdad, creo que la manifestación de valor, lo que vamos a estar viendo es simplemente para comprobar, y creo que esto va a eliminar muchas auditorías donde la autoridad presume una omisión de contribuciones, porque realmente la manifestación de valor va a tener toda la información y ya va a eliminar las auditorías por omisión de contribuciones, por la mala determinación del valor en la aduana, pero las va a ser directas, ¿no? Va a encontrar el pedimento y te va a multar directo, sin necesidad de ir a buscar tus omisiones. Ok. Mm, otro, y ya para prácticamente terminar, anteriormente decía autorizar a terceros para realizar la manifestación de valor con poder o facultades suficientes. Y ahora únicamente te dice que tú lo tendrás que hacer y podrás habilitar a terceros para consulta. Es decir, que ya no otras personas. O que le ibas a generar un poder a un agente aduanal para que hiciera la manifestación a tu nombre, porque se tiene que digitalizar, creo que eso no te lo mencioné. Quien firme tiene que digitalizar el poder del representante legal. Eso creo que no te lo había comentado, pero eso también es un tema, porque a poco le vas, no, como te comentaba, porque le vas a habilitar un poder al agente aduanal o un ejecutivo al agente aduanal. ¿Qué más? Anteriormente te decía que la manifestación de valor, si tenías un dato erróneo, ibas a tener que pagar una multa como si fuera un COBE, una incorrecta transmisión de información. Esa era una multota, imagínate, 30,000 pesos por estar dormido, pero bueno, sigue siendo alta, pero ya se va a un 10%, ¿no? Y la multa se queda como dato inexacto de 2,330 o 3,310 y te dice que tendrás que pagarla mediante formulario múltiple. Y
Y la condición última es de la famosa regla 611, que ya lo comentamos, que si quieres modificar tendrás que pedir una autorización. Ok, señores, antes de despedirme y agradecerte estos varios minutos que estamos acá reunidos contigo para revisar el tema de la manifestación, no sin antes comentarte que vamos a tener un curso especializado en el llenado de manifestación de valor, donde vas a poder despejar tus dudas, ya teniendo esos antecedentes y hay que seguir entrenando. Vas a tener a recibir invitaciones por parte del equipo de CEANIMEX, por parte de la licenciada Gabriel, licenciado Néstor y todas las personas que tienen a bien formar parte de nuestro equipo de trabajo de CEANIMEX. Excelente día y nos vemos pronto. Hasta luego.